Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. En esta mañana, gracias por tu misericordia. Rendimos nuestras vidas delante de ti porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque nos has redimido, Señor. Nos ha creado y nos descarriamos, Señor. Nos apartamos de ti como ovejas que se aparta del pastor. Y luego nos has redimido, nos has reconciliado contigo, Señor. Estamos tan agradecidos de tus misericordias porque nos ha dado vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Señor, gracias porque ha venido a liberar nuestras vidas, ha venido a liberar nuestro espíritu y a liberar nuestros intelectos, Señor. Ha venido a transformar nuestros corazones y nuestras emociones, a forjar tu imagen en nosotros, a darle sentido a nuestras vidas, porque tú le has dado sentido a nuestras vidas. Andábamos sin ti, sin esperanza. Andábamos, Señor, sin futuro en la vida, en tristeza, en amargura, con dolor. Estábamos heridos porque el mundo nos había maltratado, el infierno nos había acabado y tú nos diste una oportunidad. Gracias por tu redención y por la oportunidad de salvación que nos ha dado como un regalo obtenido por ti en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos la gloria. Gracias por darnos la oportunidad de estar de vuelta en la casa en este día y poder celebrar con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tiene cuidado de nosotros. Llévate nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y por tu llaga somos sanados, eres nuestro sanador. Yo sé que ha estado ahí fluyendo a favor del pueblo. Esta nación, Señor, que no te conoce totalmente y que no todos te sirven, pero tú tienes compasión y tienes misericordia. Y nos ha guardado de cosas peores, porque este virus ha venido para acabarnos. Pero tú nos has dado la capacidad para resistirlo. Y tú eres nuestro sanador. Y está sanando de toda enfermedad, no solamente del virus, sino de toda enfermedad, del cuerpo físico, del cuerpo espiritual y de las emociones.
Tú eres el que nos da salud física, salud mental, Señor, salud de las emociones y espiritual. Eres poderoso porque somos sanados por tu llaga, por la llaga que abrió el soldado romano. Somos sanados. Eres nuestro sanador. En el nombre de Jesús declaramos la palabra en favor del pueblo en este día. Eres sanador. Levanta a aquellos, Señor, que están siendo oprimidos con enfermedades. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, renueva sus fuerzas por tu misericordia. Levántalos en este tiempo, cual fuere la situación, para gloria de tu nombre. También aquellos que nos ven, que tuvieran alguna situación de salud, tu gracia y tu misericordia está con ellos en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús se establece la salud por la palabra, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Da nuevas fuerzas, capacita para toda buena obra, transforma, guía, cumple tu propósito, Señor, en este tiempo. Eres poderoso. Gracias en esta mañana, Señor, muchas gracias. Completa tu obra en este tiempo. Mira aquellos que están atribulados porque están desempleados, Señor, por causa de la pandemia. Algunos han perdido sus empleos, sus empresas no están facturando, son profesionales independientes y están acorralados, que tienen deudas, tienen hipotecas, tienen compromiso que no pueden saldar, pero tú eres poderoso. Y donde llega tu presencia, transforma todo. Ten misericordia. En el nombre de Jesús, sé con esos hermanos, con esas hermanas. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Crea nueva fuente de empleo en la República Dominicana. Aún en medio de la crisis eres poderoso para dar nuevas ideas y para dar proyectos para que puedan emprender. En el nombre de Jesús. Oh Señor, tú tienes cuidado de tus hijos y de tus criaturas. Eres Salvador. Eres misericordioso. Eres Dios de paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Nos unimos con propósito, Señor. Aleluya. Para ser fortalecido en el ser interior y exterior. Para gloria de tu nombre. Mira los azotes que han venido en este tiempo y que han producido tristeza profunda. Hay gente que tiene tristeza profunda, Señor, y hay gente que se está deprimiendo por causa de la situación de la pandemia. Oh, ten misericordia, da nuevas fuerzas, eres nuestro sanador. Levántalos en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Entregamos nuestros miedos esta mañana, nuestra cobardía, en el nombre de Jesús. Sabemos que da nuevas fuerzas a aquellos que están a punto de rendirse espiritual o físicamente, en el nombre de Jesús, que emocionalmente están descaídos. Tú eres quien lo levanta por la palabra, en el nombre de Jesús. Levanta esta generación, fortalece, crea nuevas expectativas, levanta vallados en favor del pueblo por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Gracias porque renueva las fuerzas, porque nos levanta. Oh, transforma la atmósfera interior de nuestras vidas y la atmósfera de nuestra familia, de nuestro hogar, de esta casa, del lugar de las empresas donde trabajan nuestros hermanos. Cambia la atmósfera. Entregamos toda gritería, renunciamos a ella y a toda queja. Oh, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Oh Señor, enséñanos a dar testimonio a nuestros hijos, a la pareja, a nuestra familia, de lo grande que eres tú, que eres poderoso y que no desampara a tus hijos aunque estemos en situaciones difíciles. A ti damos la gloria, en ti confiamos, eres nuestra esperanza. Para ti somos, te pertenecemos. A ti damos toda gloria, nunca nos ha desamparado. Sabemos que no dejará que tus hijos pasen vergüenza. Los guardará, los perdonará, los restaurará, los cubrirás, suplirás sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Te perfeccionarás en este tiempo. En el nombre de Jesús. Danos una palabra de sabiduría
que pueda bendecir al pueblo, que las vidas sean trastornadas por la palabra y que tomemos una decisión firme de vivir en tu palabra y atesorar la revelación para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Nadie te ama como Él, no vas a encontrar otro como Él. Yo sé que tú has sufrido, pero Él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor. Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy. Sigo con la serie de predicación, las 3 causas de distracción, y estamos analizando la sexualidad como fuente de distracción en el ser humano. Y entonces hoy quiero conversar, introducir la predicación acerca del matrimonio en esa predicación. Así que hoy quiero compartir con ustedes esa dinámica que establece la Sagrada Escritura a manera de introducción, porque el tema es muy amplio y da para toda una serie completa solo del matrimonio, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Sin embargo, es una predicación dentro de una otra serie que sí tenemos que tratar, y por eso no vamos a ser tan amplio, aunque así vamos a tratar de en varias entregas traer algunos puntos que pueden ser importantes para nosotros ahora en nuestras vidas y en esta casa. Quiero compartir el texto sagrado hoy. El texto sagrado está en la primera carta a los Corintios. Quiero leer ahí el 12 y 13, que va a ser parte de la dinámica de la predicación de hoy. Y el texto dice: en el nombre de Jesús. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, el versículo 12 y 13. A los demás, yo digo, no el Señor. 2 puntos. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Punto. Gracias. Entonces ya sabemos lo que es el matrimonio en términos general. Ahora, en términos prácticos, les digo hoy que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ese es el concepto bíblico del matrimonio. Se establece mediante formalidades legales para mantener una comunidad de vida, de intereses y de bienes comunes. Entonces el matrimonio, Dios lo ha establecido todo un diseño y un propósito. Y hablo de un hombre y una mujer porque ya en las leyes de muchísimos países del mundo, de algunos países del mundo, ya se está estableciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, llámese hombre con hombre, mujeres con mujeres. Pero también algunos países están evaluando la posibilidad de que la gente se case con animales. Observe hasta dónde vamos. Ahora, la Escritura es precisa y el matrimonio establecido por el Señor es entre un hombre y una mujer, que en las Sagradas Escrituras le llama complemento. Claro, en la sociedad la gente ha malinterpretado el concepto y le llama opuesto. Y la gente dice que un hombre y una mujer son sexo opuesto. De acuerdo a la Escritura, son complementarios. O sea, el complemento, el hombre complementa a la mujer y la mujer al hombre. Dios lo creó como complementario. Ahora,
Hay muchísimas formas de la gente casarse hoy y de hecho las iglesias tienen normas establecidas para los matrimonios. Sin embargo, el matrimonio en términos jurídicos son ordenamientos de leyes de los estados, dependiendo la cultura, el país y todo eso. Por eso hay en países donde usted va a encontrar que hay matrimonios que se pueden hacer. Un hombre puede tener, por ejemplo, varias mujeres, se puede casar legalmente con varias mujeres y otros países no lo permiten. Ahora, la Sagrada Escritura en el Antiguo Pacto sí permitía el matrimonio de un hombre que podía casarse con varias mujeres simultáneamente, pero ya en el Nuevo Pacto se reguló, y conversé con ustedes en una predicación que tenemos por ahí, que es acerca de la restauración de todas las cosas en el sacrificio de Cristo, en la que se incluyó la restauración de la dignidad de la mujer. Y entonces ya en el nuevo pacto que se hace por la sangre de Cristo y es una nueva oportunidad para tener una relación con Dios, ya las normativas desde el punto de vista de la Escritura viene a regular la dignidad de la mujer y ya establece igualdades de oportunidades, y en la dignidad son diferentes, tienen diferentes roles, pero delante del Señor son iguales en dignidades, tanto el varón como la hembra. Por eso el modelo de matrimonio bíblico no está sujeto necesariamente a las leyes de los estados donde la gente que sirve a Dios vive. Está sujeto en una parte, y en algunos países que ya han permitido cierta depravación, si se quiere, se va contra la Escritura. Y el hecho de que un país, por ejemplo, permita que se casen en el momento que se permitiere, se casen seres humanos con animales, ya la Sagrada Escritura lo prohíbe y llama la atención acerca de ese comportamiento. Y la iglesia, aun cuando el estado donde esté la iglesia, donde funcione el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes, no tiene necesariamente que aprobar aquello que la Sagrada Escritura ha dicho que delante de Dios es incorrecto. Ahora, si el matrimonio conforme al diseño de Dios debe hacerse de acuerdo a los parámetros legales establecidos en la nación donde estamos. Y hay ciertas restricciones que vienen establecidas en la Escritura acerca del compromiso a la hora de tener un matrimonio, que no necesariamente las leyes de la tierra lo requieren, pero nosotros debemos asumirlo como hijos de Dios para vivir en su presencia de manera apropiada. Y hay que ver aquí el concepto que cuando nosotros hacemos aquello que Dios ha dicho que es incorrecto, eso genera pecado. Y el pecado no solo es una prohibición de Dios, sino que me afecta a mí como ser humano, afecta mi relación con Dios, quita mi paz, pero también afecta la relación mía con las otras personas, con mi familia, afecta en la sociedad, afecta mi relación con Dios, afecta la atmósfera interior mía y afecta también la relación con otros seres humanos. O sea, Dios lo ha establecido como pecado porque va a afectar. No solamente porque a Dios no le agrada, sino que es un asunto que a mí no me conviene como ser humano. Y ha diseñado el matrimonio que sea mediante el amor, aun cuando en la primera etapa en el antiguo pacto la gente se casaba y no decidía con quién casarse, sino los padres decidían con quién se casaba. Pero el diseño de Dios es el amor, aún en esos casos. Hoy la gente decide por sí mismo, sin embargo duran menos los matrimonios y la gente está decidiendo por sí mismo. No quiere decir que yo quiero que retroceda al sistema anterior, porque estamos en una nueva época
Y vivimos en un área del mundo, lo que se conoce como el occidente, que tenemos una manera de pensar diferente a los orientales. Y somos hijos de Dios y el Señor nos ha liberado y nos ha dado grandes oportunidades. Usted está en libertad de elegir. Ahora tiene que saber cómo elegir. Y poder tener una relación de matrimonio donde las cosas estén en común, como establece las normas jurídicas y también las Sagradas Escrituras. Algunas personas están diciendo que el propósito del matrimonio es solo para procrear. Sin embargo, es más amplio el concepto de matrimonio en término bíblico. Dice el texto bíblico en Génesis capítulo 2, el versículo 18, el texto bíblico dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que el matrimonio no es solo para tener hijos, sino que el matrimonio es para hacer compañía y para poder ejercitar el concepto del amor recíproco. Porque el amor es efectivo cuando es recíproco. Yo puedo amar, pero a mí me aman. Me aman y yo amo. Se disfruta el amor recíproco. Si yo solo amo y no me aman, yo no puedo disfrutar de la relación. Entonces no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el concepto de las Sagradas Escrituras. No es solo para tener hijos, sino para hacerse compañía. Siendo así, entonces las personas que ya no pueden tener hijos o que tuvieran alguna situación no tienen razón para casarse. No es verdad. El propósito del matrimonio es la compañía. Y lo que hemos visto en las personas que han tenido una vida desordenada es que llegar a ser ancianos solo es difícil. Y aquellos que han abandonado su familia para irse a la calle, cuando se han enfermado, entonces no tienen a dónde ir. Abandonaron la esposa de la juventud porque tenían ellos mucho brío. Y cuando llegan a la vejez, entonces tienen situaciones. Y el concepto no es bueno que esté solo, es porque necesita compañía. Y el concepto le dice no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco es bueno que la mujer esté sola. El propósito de Dios es que el amor pueda fluir en una relación, que se hagan compañía mutuamente y que sean el uno para el otro. Claro, dentro del mismo texto sagrado, en el capítulo 1, el versículo 27, el texto bíblico está diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. Aquí le dice que debían multiplicarse, que debían dar frutos y multiplicarse. Y dice que llene la tierra y sojúzguenla, administrenla. Y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que no es solo para tener hijos. Sí, tener hijos es un propósito dentro del matrimonio, pero el propósito es mucho más amplio. Porque si fuera así, después que usted tiene sus hijos, entonces usted abandonaría la mamá de sus hijos, como hacen muchos, inclusive creyentes. Abandonan no solo a la esposa, sino que abandonan los hijos y nunca más suplen necesidades ni apoyan a la familia. Porque quieren ver a la mujer que han abandonado sufriendo. Y una manera de hacerla sufrir es no apoyarla económicamente. Y entonces terminan abandonándola. Y otros aún viven dentro de la casa, pero no asumen responsabilidades ni en la crianza de los hijos, sino que son padres ausentes. O en su defecto no trabajan ni asumen ninguna responsabilidad para sostener su familia. Y ese no es el modelo bíblico.
Aleluya. Aleluya. Por eso nuestros jóvenes antes de casarse deben estar en capacidad de sostener una familia. Y aunque es bueno que los padres apoyen a los hijos cuando se van a casar, pero no deberían mantenerlo cuando están casados, porque es un compromiso de ellos. Y así también le da la libertad para que ellos tengan su propio espacio. Hay un concepto muy interesante acerca de la libertad que hay para la gente elegir parejas. Y es un punto muy importante porque viene desde el antiguo pacto, y en el nuevo pacto los creyentes deben elegir parejas que también sean creyentes. Eso es lo que establece la Escritura, porque eligiendo una persona que sea creyente, que comparta la fe, tengan una fe en común, y hablo de Cristo, la vida se hace mucho más ligera y más interesante. Eso no quiere decir que en el mundo no haya gente de buen corazón, y se ha demostrado que hay gente que no conocen a Dios, que tienen mejor comportamiento en el matrimonio, en el trato de la familia, que mucha gente que está dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay gente que no ha conocido a Dios y es rebelde a la palabra, y hay gente que está afuera que es temeroso. Esa es la realidad. Pero la Sagrada Escritura establece con quién debería casarse una persona que es creyente. Establece bien claro con quién debería. De acuerdo a la norma jurídica, usted se puede casar libremente con los varones con cualquier muchacha, las muchachas con cualquier varón, y se acabó. Que no sean familia. Cada quien elige con quién casarse libremente. Pero los creyentes, los hijos de Dios, debemos elegir personas que sean creyentes como nosotros para evitar cierta situación. Hay un caso en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Pacto, que quiero compartir con ustedes, porque ese caso del Antiguo Pacto ya no se corresponde con el Nuevo Pacto, pero sí es bueno que lo analicemos. Porque en el Nuevo Pacto se da el caso, pero un poquito diferente. Y es el caso del sacerdote Esdras, que cuando regresa de la dispersión al pueblo de Israel, regresan a su tierra, el pueblo quiere restablecer la relación con Dios por medio del culto en el templo, y una oportunidad que hubo para confesar sus pecados, hubo la confesión de cierto pecado que llamó considerablemente la atención, y que se tomó una decisión que es exclusiva del Antiguo Pacto y no del Nuevo. Está en el libro de Esdras capítulo 10, el versículo 1, los que van conmigo con la escritura en la mano, para estar conscientes de lo que estamos hablando. Mientras oraba Esdras, hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Junto a él, una gran multitud de Israel, hombres y mujeres, mujeres y niños. Lloraban, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces hubo un momento que fueron a confesar sus pecados delante de Dios cuando ya regresaron. Varios pecados. El pecado por el cual sus padres habían cometido, que provocó que se fueran a la dispersión. Y el pecado que ellos habían cometido por rebeldía delante de Dios en esos días y en ese tiempo que tuvieron fuera. Y están confesando sus pecados delante de Dios. Y esto es sumamente interesante porque en la oración modelo que Jesús nos enseñó, nos habla acerca de pedir perdón por nuestros pecados. Así que ninguna persona que tiene una relación responsable con Dios
va a orar sin antes pedirle a Dios que perdone sus pecados. Entonces alguien dice que esos creyentes sí son pecadores. Todos los días se están pidiendo perdón por sus pecados. No es que seamos tan pecadores, lo que somos es conscientes que dependemos de Dios y que tenemos pensamiento y conducta que el cielo desaprueba y que tenemos que ir a la presencia del Señor pidiéndole perdón por diferente comportamiento. De hecho, hay un pecado que pertenece al cuerpo espiritual, que es el pecado que la gente le llama el pecado de la mente, que no se traduce necesariamente al cuerpo físico, que no se traduce en conducta, pero que sí se da dentro de nosotros, que también tenemos que confesarlo delante de Dios, porque por nuestras fuerzas no podemos sostenernos, sino con la guianza de Dios, con la guianza del Todopoderoso. Así que Él llamó al pueblo y en esa reunión están confesando sus pecados, pero hay una multitud que está llorando. Una manera de confesar el pecado llorando delante de Dios, hombres y mujeres. Lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Le dice, hemos cometido pecado, le dice, porque nos hemos casado con mujeres que no eran temerosas de Dios. Y dijeron, aún hay esperanza. ¿Qué significa? Decían, aún el Señor puede perdonarnos. Ahora, eso generó toda una crisis en Israel. Ahora pues, hagamos pacto, estoy en el 3, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Entonces aquí entró la crisis. La propuesta que le están dando al líder es que todo el que trajo mujer y tuvo hijo y que esa mujer no era del pueblo de Israel, la devuelvan a su tierra. Comenzó la crisis automáticamente. Tiene una mujer, tiene un hijo y ahora va a tener que despedirlo porque la mamá no es creyente y está contaminada. Fue muy interesante porque se hizo todo un juicio en Israel como era costumbre y hubo personas que estuvieron en contra. Dice, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jarasías, hijo de Tiba, se opusieron a esto. Y los levitas, Mesulán, Sebatai, les ayudaron. O sea, hubo oposición, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? Que vamos a despedir a estas mujeres porque no sean creyentes. Y vamos a despedir a nuestros hijos. Bueno, efectivamente, la mayoría tomó la decisión y despidieron a esas mujeres con sus hijos. Eso fue algo de mucho dolor para Israel, porque en ese momento ellos habían regresado a Jerusalén con su familia y tuvieron que separarse porque no eran creyentes, porque habían violado las normas del pueblo de Israel que le decía que no se casen con personas que no sean creyentes. Entonces, los matrimonios con los infieles siempre la Sagrada Escritura lo ha regulado para que puedan tener una relación de paz y de armonía cuando ambos sean creyentes. Ocurre que muchas veces se casan entre creyentes, pero uno de los dos se aparta. ¿Qué cosa, eh? O se casan como creyentes y los dos se apartan, pero a veces uno de los dos. A la hora de elegir en el matrimonio o para matrimonio, una persona que no es creyente se corre riesgo
Pero hay una diferencia marcada entre el antiguo y el nuevo pacto con relación a esto. En el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo a partir del sacrificio de Cristo, la Sagrada Escritura no manda a hacer lo mismo. No manda a hacer lo mismo. Y esto es interesante que lo conversemos porque nuestra juventud hoy, la gente que tuvo la oportunidad de conocer al Señor en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, está en libertad de casarse con quien quiera, con quien sea capaz de dar su consentimiento con juicio. Ahora, la Escritura le enseña que debe elegir una pareja que sea creyente para que sus hijos puedan ser formados en la palabra, en el conocimiento de Dios y que no haya situaciones. Pero tenemos varios casos. Tenemos un caso que es la persona que viene a la iglesia casado, se convirtió pero tiene la esposa inconversa. Y entonces, ¿qué hace ese hermano que llega a la iglesia y se encuentra con que la esposa no es creyente, no quiere aceptar a Cristo? Y dice, bueno, pero ella es inconversa. Yo debo dejar a esa mujer y casarme con una de estas muchachas. Qué interesante, porque el matrimonio en la gracia no se invalida por el hecho de que usted reciba a Cristo o no. Y tenemos el segundo caso, que es el caso de una persona que viene a la iglesia, pero llega a la iglesia ya comprometido y aceptó a Cristo. La iglesia no le puede decir, no, tú tienes que dejar a ese hombre, porque ella conoció o él conoció a Cristo en una relación de matrimonio. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Que sigan su relación normal, que se casen y que echen hacia adelante. Aun cuando la iglesia le diga los riesgos que es casarse con una persona que no es creyente, porque llegó a la iglesia con ese compromiso. Igual que el que llegó a la iglesia en una relación, sea una relación ya de matrimonio o sea una relación libre, una unión libre, que ya las uniones libres en la República Dominicana se ha establecido precedente jurídico y muchas de esas relaciones tienen peso de matrimonio. Pero está en unión libre, no está casado, con documentos que digan que están bajo matrimonio, pero no está en libertad necesariamente porque conoció a Cristo, de abandonar su familia, dejar a su mujer, ya no quiero nada con ella porque ella es inconversa, o dejar la mujer abandonar al marido. No es el concepto bíblico. No lo es. El concepto bíblico que leímos al principio, ahí lo establece el apóstol Pablo, que está estableciendo nuevos paradigmas para el nuevo pacto. En Primera de Corintios, si son amables y van siguiendo la predicación de hoy con el texto sagrado en la mano, entonces leemos de nuevo el texto que ya leímos en el principio. Y a los demás digo yo, no el Señor. Es una expresión del apóstol Pablo para referirse a las cosas que ya Cristo había enseñado y que estaban establecidas como normas por Cristo. Y cuando lo que él estaba diciendo, Cristo no lo había enseñado, él dice, no lo dijo Cristo, lo estoy diciendo yo con la autoridad apostólica. Yo estoy enseñando eso. Y no quiere decir que esa parte no sea inspirada. Sí es inspirada, pero él está haciendo una diferencia entre lo que ya Cristo dijo y lo que Cristo no dijo, que él está enseñando, que es bueno y válido a partir de ese momento. Y él entonces dice, y a lo demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Él le dice, si tiene una relación de matrimonio y tu pareja no es creyente, no la abandone. Esa es tu mujer, esa es tu esposa, ese es tu esposo. Y por el hecho de que tú seas creyente, no debes abandonarla. Y ahora retrocedemos un poco. Porque si uno de nuestros jóvenes o de nuestras jóvenes decide ir al mundo a buscar un compañero o una compañera para casarse, está en libertad de hacerlo de acuerdo a las leyes. Ahora el Señor ha dicho que no es correcto.
y que eso le va a afectar y que va a traer consecuencias graves para esa persona. Pero después que se casó, ya no debe abandonarlo, aun cuando sea inconverso, porque ya el matrimonio vino establecido mediante un pacto y ya él o ella hizo ese pacto, tiene un compromiso con esa persona. Y ahora no va a decir, bueno, como ella es inconversa y no quiso aceptar al Señor, ahora yo estoy en libertad para abandonarla. No es lo que dice el texto bíblico. No la abandone. Ahora, ¿qué hace la iglesia cuando un muchacho o una muchacha se casa con un inconverso? Hay lo que se conoce en la Escritura como la disciplina eclesiástica, que son normas establecidas en las congregaciones a partir de las Sagradas Escrituras para las personas que cometen algún tipo de pecado, que son privados de cierto compromiso o dinamismo dentro de la congregación. Y ojo con eso, porque debe ser por un tiempo, no puede ser eternamente y para siempre. Pablo dice, cuando escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, y tienen que ir al texto sagrado para que puedan estar conscientes y seguros de lo que establece la Escritura. Entonces dice, segunda carta a los tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. O sea, la iglesia no puede expulsar, de acuerdo a la Escritura, a una muchacha o a un muchacho que decidió casarse con un inconverso. No, lo que la Escritura está diciendo es amonéstenlo. No le celebren ese tipo de comportamiento. Y por eso cuando el apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo, le dice, no participen del pecado ajeno, no estén celebrando las malas conductas de la gente, no se hagan partícipes de ese comportamiento que no es apropiado. Pero dice, no lo tengan por enemigo. No, amonéstenlo. ¿Qué significa? Que un hermano o una hermana se casó con un inconverso y para siempre estaría fuera de la gracia de Dios y no entraría al cielo. Bueno, esa persona ha pecado, pero los pecadores tienen en Cristo oportunidad de arrepentimiento. Y a diferencia de otros pecados, el matrimonio con inconverso no necesariamente para Dios perdonarte tiene que abandonarla. Porque si usted se robó algo y usted se arrepiente, usted tiene que devolver eso. O usted tiene un dinero que usted obtuvo mediante malos negocios y usted creyente y usted engañó a sus empleados. O usted se involucró en lavado de activos. O usted estuvo involucrado con alguien que vende sustancia prohibida, o fármacos o cualquier cosa, y usted se arrepiente, usted tiene que devolver ese dinero, porque si usted no lo hace, entonces usted no se está arrepintiendo. Pero en el matrimonio, después que usted se casó, ya usted no puede devolver a su mujer ni a su marido. Para que Dios me perdone, la voy a tener que dejar. Espérese, que en ese caso ya usted tiene que fajarse ahí. Y entonces el texto bíblico dice en Proverbios 22:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y yo le digo en este día, excepto para el que se casó con una inconversa o no un inconverso. Usted no se puede tapar. No, que para yo entrar en el cielo y en la gracia de Dios, ahora tengo que dejarlo. No, espérese. Usted tiene que aprender la lección ahora que usted misma se buscó, y tiene que ser responsable y no venga a soltar la carga antes de tiempo. El hombre que siempre teme a Dios, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas que el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Quién es el que endurece su corazón? El que no sigue los mandamientos cae en el mal. Entonces usted debe observar el texto sagrado. Ahora, en la primera carta de Juan,
En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, el versículo 1, dice la Escritura lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, le estoy escribiendo esto para prevenir el pecado, para que no tengan que pecar, para que puedan obedecer a Dios. Para eso le estoy escribiendo, porque la Escritura no solo es un instrumento para corregir y condenar el pecado, también es un instrumento para prevenir. Y eso es lo que hacemos en la iglesia: darle una predicación, darle una enseñanza para que usted no caiga en la trampa, para que usted lo sepa antes que se le presente la oportunidad. Y entonces la Escritura aquí, el apóstol Juan está hablando acerca del propósito de la Escritura como prevención. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si alguno ha pecado, ¿a quién tiene? A Cristo para que lo perdone, que es su abogado. Entonces, si usted ha pecado, cualquiera que fuere, o usted se casó con una inconversa o con un inconverso, violando los principios que hemos mencionado, entonces Dios lo perdona. Dios la perdona. ¿Por qué? Porque dice el texto sagrado que si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre. ¿Qué está diciendo la Escritura? Tienen un paracleto, tienen un defensor asistente, porque no solo es el abogado que trabaja para el Estado, conocido como el abogado del pueblo, que hace lo posible para defenderlo. Por ese abogado no lo buscó usted, ni tampoco representa sus intereses. Pero este que está aquí, no, este es un abogado que representa sus intereses cuando usted tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y cual fuere su pecado, va a ser perdonado, dice la Escritura. Entonces es para siempre. Se casó con una inconversa y ya nunca más podrá ejercer ministerio, ya nunca más podrá participar en la iglesia. Ese no es el contexto sagrado. Lo que está planteando la Escritura es otra cosa. ¿Okay? Ya usted se casó, usted tiene que asumir su responsabilidad, usted no tiene que abandonar su relación para que Dios lo perdone, sino que usted debe someterse a los procesos que la iglesia como institución establezca, porque usted ha violado uno de los principios, pero usted se va a restaurar, porque Cristo va a perdonarlo, va a perdonarla, y usted va a volver a integrarse, y para eso no tiene que abandonar su relación de pareja, porque el texto está diciendo otra cosa. Y entonces aquí volvemos al texto de primera carta de Corintios, la primera carta a los Corintios 7:2. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es inconversa, no es creyente. Tu mujer o tu esposo, no lo abandone si quiere vivir contigo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. No abandone tu pareja, no abandone tu matrimonio por el hecho de que tu pareja no sea creyente. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y la gente se pueden convertir a la fuerza. De hecho, es interesante, porque no somos capaces de dar testimonio de que Cristo nos ha transformado y queremos que a la fuerza le sirvan a un Cristo que es mezquino, que es el que estamos vendiendo, que no es el verdadero. La verdad es que nosotros tenemos que dar testimonio a la pareja de que Cristo nos ha transformado y convencerlo sin palabra, establece el texto, sino con nuestro comportamiento. Pero no damos testimonio y queremos que se convierta. ¿Pero que se convierta qué? Que busque qué. Lo que tú estás dando, que no se corresponde con lo bueno y con lo que me hace sentir bien, ni con la palabra de Dios. Entonces el desafío aquí es convencer con el testimonio, con el comportamiento, de que Cristo nos ha transformado realmente. Y qué mujer que ve a su esposo transformado y que lo ve que se vuelve dulce y amoroso, no le va a dar la gloria a Dios: Señor, gracias por cambiarlo. Pero un creyente que se vuelve difícil, hostil,
Hay gente que cuando llegan a la iglesia se ponen difíciles, malinterpretan el concepto y llegan a la casa diciéndole a la mujer, bueno, si no te conviertes mañana, ya tú sabes. O quizás le pasa como un caso interesante que yo viví de una mujer que se pasó toda la vida rogándole al esposo, ay, cásate conmigo. Y él le decía, muchacha, ¿de qué matrimonio tú me hablas? El hombre se ha convertido y ha llegado a la iglesia. Y le han dicho en la iglesia que tiene que casarse para bautizarse. Y llega a la casa y le dice a la mujer, mañana hay boda. Y ella le dijo, espérate, ¿con quién tú te vas a casar? Ya yo suficientemente te dije a ti que te casara conmigo y no quisiste. Así que no me hable de matrimonio. Ay, Dios mío. Sí, porque ella se... Entonces ya llegó a la iglesia. En la iglesia le dijeron y llegó dando órdenes a la casa. No, yo no tengo interés en casarme. Ahora la mujer se vuelve resistente y dice que él no me ama. Lo que pasa es que en la iglesia lo están obligando y entonces ahora él quiere casarse por interés personal, pero no tiene ningún interés en mí. Entonces, ¿a quién era que había que darle la terapia? Era la mujer. Pero cuando de una vez no, había que decirle a ese hombre, mire, ahora usted tiene que darle testimonio a ella de que Dios lo ha cambiado a usted. Y cuando usted le dé testimonio de que el Señor lo ha cambiado, entonces ella va a querer al Cristo que usted tiene, que da vida y que es poderoso para cambiar las circunstancias y la vida de la gente. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Están aquí todavía? Aleluya. Aleluya. Entonces, eso es lo que está estableciendo la Escritura, es que nosotros tenemos que convencer por el trato, con el testimonio. Entonces, si usted es hijo de Dios y usted llega a su casa, aceptó a Cristo como Salvador y en la iglesia le dijeron, y entonces usted llegó y cuando está hablando en su casa usted dice, no, que aquí todo el mundo tiene que ser creyente. Sí, muy bien por usted. Pero ahora usted tiene que sentarse con su familia, enseñarle la palabra y dejar que su familia dijera todo esto. Y no decirle, si no se convierten, yo me voy de la casa y lo abandono a todos. Porque al final no van a servir a Cristo. O en su defecto, pudieran ser rebeldes por el tipo de comportamiento que nosotros tenemos. Así que el matrimonio es sumamente interesante a partir de lo que establece la Escritura. Y nuestros jóvenes que están aquí tienen que saber elegir, porque el que eligió una pareja que no es compatible y que antes no lo asesoraron bien, no se apoyaron, no se conocieron, luego se presentan situaciones y la gente lo que quiere es salir corriendo y abandonar. Y entonces dice, no, pero la palabra de Dios lo aprueba porque ella no es creyente y ya esa no es mujer para mí porque no es creyente. No, porque cuando usted vino al Señor o estando en el Señor, usted eligió, usted tiene que asumir su compromiso. Y la relación de matrimonio es una relación de amor. El propósito primario es el amor. Luego se tienen hijos. Pero en un principio la necesidad que tiene el ser humano de estar acompañado, de amar y de ser amado, que Dios nos ha creado con esa facultad como seres humanos. Los atributos de Dios están como eco reflejo de su naturaleza en nosotros. Y entonces tenemos el amor como atributo comunicable, que es lo básico. Ninguna relación de matrimonio que no esté fundada en el amor va a permanecer. Pero si está fundada en el amor va a permanecer. Ninguna persona que no ame no podrá ser fiel, porque no ama. No va a poder permanecer, porque lo que hace que se permanezca es el amor. Y ese es el propósito con el que el Señor creó la primera pareja, Adán y Eva, y los juntó. Y le dice, no es bueno que estés solo. Él necesita a alguien que lo acompañe. Él necesita a alguien a quien amar. Él necesita ser amado. Él necesita una respuesta. Y entonces ahí vienen luego los hijos que vienen a acompañar toda una relación de amor y un proceso disciplinario
para llevar a esos muchachos a tener un modelo de matrimonio igual que el de los padres. Porque nuestros hijos van a aprender en la escuela del matrimonio, que es el nuestro, van a aprender cómo tener un matrimonio en el futuro. Pero si tenemos hijos y el matrimonio no es sólido, al final no estaremos en capacidad de enseñarle a nuestros hijos cuál es el modelo correcto de matrimonio. Ustedes saben que hoy es una ligera introducción, que por causa del tiempo estamos teniendo celebraciones un poquito cortas, así que voy a cerrar la predicación de hoy recordándoles que los matrimonios de los hijos de Dios sobrepasan la cultura y los parámetros sociales. Porque los matrimonios de los hijos de Dios deben estar basados en los principios del reino de Dios establecido en la Escritura. Inclusive, la Sagrada Escritura nos enseña cómo se debe establecer relación a partir del amor y del respeto en una relación de pareja. Cómo deben respetarse, cómo deben amarse, cuál debería ser el trato. Es un poquito más avanzado y supera lo que el mundo trae. Pero usted no va a poder tratar a su esposa en amor, con respeto, con dignidad, ni a su esposo, hasta que usted conozca la palabra de Dios, conozca al Señor y que usted sea transformado y pueda entender que el matrimonio es una bendición y no es una carga. Así que la próxima seguimos ahí con esta enseñanza acerca del matrimonio. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Quiero presentarte los matrimonios de la casa y los matrimonios que están de visita en la casa esta mañana. Que sean fortalecidos sus vínculos, que las relaciones sean fuertes y firmes, que tengan tolerancia, Señor. Amansa a aquellos que son guapos, que continuamente viven irritando, dañando en la pareja, Señor, y que oprimen con palabras, con comportamiento, con conducta, Señor, que han sido desaprobadas por ti. Permite que el matrimonio sea una comunidad de bendición, de paz en el trato y en la crianza de los hijos, Señor. Que tu gloria se manifieste. Ve tú sanando. Tú eres el que sana los matrimonios en este tiempo. Tú eres poderoso para hacerlo. Porque este tiempo de pandemia ha generado irritación y tristeza entre la gente. Y muchos están pagando en su relación de pareja. Están pagando con la pareja la situación que están viviendo. Da la sabiduría, el entendimiento. Sujetamos todo espíritu de maldad que viene para destruir los matrimonios y para desestabilizarlos en el nombre de Jesús. Que nosotros como hijos tuyos seamos responsables, Señor, en la relación contigo y que podamos responder a los intereses del cielo bajo cualquier circunstancia. Gracias en esta mañana. Toma tú el control y da paz. Te pido que transforme la atmósfera en la relación de parejas y que no haya opresión, Señor. Que no haya maltrato físico, ni verbal, ni psicológico, ni económico, sino que la relación sea fructífera, sea de paz y que ambos puedan dar testimonio de la verdad y de los principios para gloria de tu nombre. Tú eres el Señor. Gracias porque tienes el poder para cambiar las circunstancias. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así que bendiciones y paz a esta mañana. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.